En el año 3205, la Tierra ya no era el hogar de la humanidad. El planeta se redujo a ruinas, poco más que un mito, con los humanos sobrevivientes dispersos por la galaxia. Entre ellos había una niña de 99 años llamada Lyra, que vivía bajo el gobierno tiránico de los Kraan, un poderoso imperio alienígena que prosperaba con la conquista y la subyugación. Los Kraan eran una especie brutal, de apariencia reptil con escamas de color verde oscuro y ojos como brasas brillantes. Disfrutaban de su dominio, obligando a los esclavos humanos a luchar en arenas de gladiadores por su diversión. Lyra era pequeña, apenas unos 50 de altura, con cabello castaño enredado y feroces ojos verdes que deslumbraban su edad. Su piel tenía las marcas de batallas pasadas, pero su espíritu estaba intacto. Había sobrevivido donde otros habían caído, burlando a sus enemigos con velocidad y astucia en lugar de fuerza bruta. Se burlaban de ella llamándola débil y frágil, pero Lyra sabía mejor que ella. Tenía un secreto, una visión a la que se aferraba en los momentos más oscuros. Una visión de una espada escondida profundamente. Dentro de las ruinas de la Tierra, la espada, según la leyenda, era la clave para la salvación de la humanidad, conocida como la espada del filósofo. Se decía que concedía un poder inimaginable al único puro de corazón que pudiera manejarla un día, mientras Lyra estaba sentada en su jaula esperando su próxima batalla. Escuchó a los guardias Kraan hablando en su lengua gutural. Se rieron sobre su próxima pelea. Confiados de que esta sería su última, su oponente, dijeron que era un campeón, un monstruoso guerrero alienígena, el doble de su tamaño, pero Lyra no tenía miedo de haber sobrevivido a cosas peores. La puerta de la arena se abrió con un crujido, y Lyra entró en la luz cegadora. La multitud de espectadores alienígenas estalló en burlas y risas, burlándose de su pequeña forma. Al otro lado de la arena estaba su oponente, un imponente guerrero Kraum, su cuerpo cubierto de una gruesa armadura, sus manos agarrando un enorme martillo de guerra. Se burló de Lyra levantando su arma. «Alto deberías pedir piedad, pequeño humano», el guerrero gruñó, su voz resonando. A través de la arena, Lyra agarró su Rusty. La daga era su única arma. Era vieja y estaba apenas más desgastada que un trozo de chatarra. Pero no necesitaba una mejor arma. Tenía su mente, su velocidad y una creencia ardiente de que estaba destinada a algo más grande. La señal para comenzar la pelea resonó en toda la arena y el guerrero cargó con su martillo y lo blandió con fuerza letal, pero Lyra ya se estaba moviendo y se lanzó hacia un lado justo cuando el martillo se estrelló contra el suelo, enviando una onda de choque a través de la arena. La multitud se rió divertida por el espectáculo, pero Lyra no estaba allí para entretenerlos. Estaba aquí para ganar y, lo más importante, estaba aquí para sobrevivir durante varios minutos. Lyra esquivó y se movió alegremente, evitando cada uno de los ataques brutales de los guerreros. Su frustración crecía con cada falla. Sus golpes se volvían más imprudentes. Finalmente Lyra vio su oportunidad cuando el guerrero levantó su martillo para otro golpe. Se lanzó hacia adelante, cortando la unión expuesta de su armadura. Su espada apenas rasgó la superficie, pero fue suficiente para hacerlo tropezar. La multitud jadeó y se sorprendió. Esto no era como habían esperado que fuera la pelea. Lyra presionó su ventaja esquivando otro golpe salvaje y deslizándose. Detrás de su oponente, con un movimiento rápido, clavó su daga en la parte posterior. De su rodilla golpeando un punto vulnerable, el guerrero dejó escapar un rugido de dolor. Colapsando sobre una rodilla, Lyra saltó sobre su espalda aferrándose a su armadura, mientras él se agitaba. Con un último empujón, clavó su daga en la base de su cráneo, silenciándolo para siempre. La arena quedó en silencio por un momento antes de estallar en vítores salvajes, pero no estaban animando a Lyra, estaban animando por él. Derramamiento de sangre por el espectáculo para ellos. Ella era solo otra esclava, otra luchadora, en sus juegos interminables, pero a Lyra no le importaban sus vítores. Había sobrevivido. Y eso era todo lo que importaba, mientras los guardias la arrastraban de regreso a su jaula maltratada y magullada. Sus pensamientos regresaron a la espada del filósofo. Sabía que si podía escapar, si podía encontrar la espada, ella
Tendría el poder de terminar con el reinado del Kagan, solo necesitaba una manera encerrada. En su pequeña celda poco iluminada, la mente de Lyra corrió y la visión de la espada ahora estaba más claro que nunca. Casi podía sentir su poder llamándola, urgiéndola a liberarse de este lugar. Los Craan la veían como una humana débil e insignificante, pero ella sabía que estaba destinada a más. Estaba destinada a encontrar la espada y guiar a la humanidad a la libertad. Pero primero tenía que escapar de la arena. Durante días, Lyra había estado observando los movimientos de los guardias, estudiando sus rutinas, buscando cualquier debilidad en sus defensas, y luego la encontró. Un pequeño respiradero en la esquina de su celda, apenas lo suficientemente grande para que ella pasara. No era mucho, pero era su única oportunidad esa noche. Cuando los guardias apagaron las cámaras de vigilancia, Lyra actuó. Agarró un trozo de metal oxidado que había escondido debajo de su cama, lo metió en la cubierta del respiradero y lo abrió. Su corazón se aceleró mientras trabajaba con cada crujido y gemido del metal que resonaba en el silencio. Después de lo que pareció una eternidad, la cubierta se soltó y Lyra se arrastró hacia el estrecho conducto. El aire en el respiradero era sofocante y la oscuridad presionaba. Lyra se movió lentamente hacia adelante sobre sus manos y rodillas. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Podía escuchar el leve zumbido de la maquinaria y las voces distantes de los guardias, pero por ahora estaba a salvo después de lo que parecieron horas. Lyra llegó al final del respiradero, miró a través de la pendiente y vio una bahía de atraque llena de pequeñas naves de transporte. Esta era su salida, pero no podía simplemente correr. La bahía estaba fuertemente custodiada con soldados de Craig vigilando cada esquina. Lyra escaneó la habitación buscando una manera de mezclarse, y luego vio a un grupo de esclavos humanos muy parecidos a ella cargando cajas en una de las naves. Vestían uniformes simples indistinguibles entre sí en la penumbra. Esta era su oportunidad. Lyra respiró profundamente y se preparó para lo que tenía que hacer a continuación. Esperó a que los guardias desviaran su atención momentáneamente antes de abrir la pendiente tan silenciosamente como pudo. Cayó en las sombras detrás de una pila de cajas. Escaneó el área asegurándose de que nadie la hubiera notado. Los supervisores de los Craan estaban distraídos ladrando órdenes a los esclavos humanos mientras cargaban apresuradamente las naves de transporte. Lyra vio un uniforme abandonado cerca de una pila de suministros desechados. Se apresuró, tiró de la tela áspera sobre su ropa hecha jirones y metió su cabello negro azabache debajo de una gorra de miedo. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba actuar como si perteneciera o todo esto se derrumbaría. Lyra agarró una caja cercana. Sus músculos se tensaron mientras la levantaba sobre un carro. Se movió con los otros humanos. En sus ojos siempre se volvían a mirar las naves de transporte. Los Craan le prestaban poca atención. Estaban demasiado concentrados en la operación. El plan de Lyra estaba funcionando, pero aún no estaba a salvo. Cuando se cargaron los últimos suministros, los supervisores ordenaron a los esclavos que regresaran a sus cuarteles de contención. Elra se quedó atrás fingiendo terminar de asegurar una de las cajas cuando los guardias le dieron la espalda. Se lanzó hacia las sombras detrás del transporte agachándose mientras la nave cargaba. Rampa comenzó a subir. Esto fue todo. Lyra se deslizó a través de la brecha que se estrechaba justo a tiempo. Encontrándose en una bodega de carga abarrotada, el espacio estaba tenuemente iluminado, lleno de suministros y equipo, y olía a metal y aire viciado. Se agachó detrás de una pila de cajas, respirando con dificultad, pero celebrando en silencio que lo había logrado. En la nave el zumbido de los motores se hizo más fuerte cuando el transporte despegaba, alejándose de la arena y la capital del Imperio Craan. El corazón de Lyra se hinchó de esperanza. Finalmente era libre. Pero mientras la nave se elevaba hacia el espacio, ella sabía que esto era solo el comienzo. Todavía quedaba el asunto de encontrar la espada sagrada. La historia decía que estaba oculta en lo profundo, dentro de las ruinas de la tierra, un mundo del que Lyra solo había oído hablar en susurros. Si pudiera llegar allí, si pudiera aferrarse a la espada, sería la clave para derrotar a los Craan, pero ella no sabía dónde estaba la tierra o cómo podría alcanzarla. Se sentó tranquilamente en el audaz de carga, formulando su próximo movimiento ella.
No podía permanecer oculta por mucho tiempo. Tarde o temprano, la tripulación la notaría. Lyra asomó detrás de las cajas, tratando de echar un vistazo al diseño de la nave. El transporte era pequeño y no había forma de saber cuántos soldados había a bordo. Necesitaba una forma de mezclarse de nuevo. Tal vez podría encontrar otro uniforme, algo que perteneciera a la tripulación, pero antes de que pudiera moverse, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. El corazón de Lyra dio un vuelco mientras se apretaba contra la pared. Su mente corría buscando un plan. Los pasos se hicieron más fuertes. No podía permitirse el lujo de que la atraparan ahora. Pensando rápidamente, vio un panel de acceso en el costado de la pared. Con una mirada rápida para asegurarse de que nadie la estuviera mirando, abrió el panel y se metió en el espacio reducido justo cuando la puerta de la bodega de carga se abrió desde su escondite. Vio a 2 soldados Kraan entrar con sus ojos reptiles escaneando la habitación. Todo está seguro aquí. Uno de ellos gruñó su voz profunda y gutural. No hay señales de problemas. El otro soldado asintió. Bien, reportemos. Lyra contuvo la respiración, su cuerpo rígido mientras regresaban. A la salida, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se cerró de nuevo y sus pasos se desvanecieron en la distancia. Lyra exhaló, su cuerpo se relajó un poco. Necesitaba salir de esta nave lo antes posible. Lyra esperó hasta que estuvo segura de que la costa estaba despejada y luego se deslizó con cuidado fuera del panel de acceso. Su mente estaba que tenía que tomar el control del transporte y encontrar una manera de trazar un curso a la Tierra, pero eso significaba que necesitaba llegar a la cabina y no tenía idea de cuántos Kraan había entre ella y su objetivo. Aún así, no había vuelta atrás. Lyra no podía dejar que el miedo la detuviera. Había llegado tan lejos, y la visión de la espada la mantuvo avanzando con su pulso acelerado. Se deslizó hacia el corredor, sus sentidos en alerta máxima. Los estrechos pasillos de la nave parecían un laberinto, pero mantuvo sus movimientos tranquilos y deliberados, evitando ser detectada mientras se dirigía hacia el frente del transporte. Cada paso era un riesgo, pero ella no tuvo otra opción cuando Lyra se acercó a la cabina. Se detuvo. Escuchando las voces de la puerta, había al menos 2 pilotos Kraan dentro. Discutiendo el destino de la nave, la mente de LRA corrió. Tenía que pensar rápido. Vio un panel de control en la pared cercana y se le formó una idea moviéndose rápidamente. Accedió al sistema, abriendo una pantalla de diagnóstico con unas pocas pulsaciones de teclas. Inició una alerta, una advertencia de incendio en la bodega de carga inferior. En segundos, sonó una alarma y los pilotos saltaron de sus asientos saliendo corriendo de la cabina para investigar. Lyra los vio correr por el pasillo y luego se lanzaron a la cabina antes de que la puerta pudiera cerrarse. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaba en el asiento del piloto. Los controles no le resultaban familiares, pero no dudó. No tuvo tiempo de dudarse de sí misma. Con una respiración profunda, Lyra comenzó a escanear los mapas estelares en busca de la Tierra. Sus dedos volaron sobre los controles, estableciendo un curso. La nave de transporte viró ligeramente al cambiar de dirección. Y Lyra sonrió, a pesar del miedo que burbujeaba dentro de ella. Lo había logrado. Estaba en Lyra, se dirigió a la Tierra, pero este viaje estaba lejos de terminar. Lyra se reclinó en el asiento del piloto. Sus pensamientos volvieron a la espada. Ahora podía sentirla con más fuerza que nunca. El Kraan no sabía lo que venía. No iba a sobrevivir. Iba a contraatacar mientras Lyra se precipitaba a través del vacío del espacio. Los motores de la nave vibraban bajo sus pies. Una extraña calma se apoderó de ella. El transporte estaba en curso hacia la Tierra, un planeta que nunca había visto. Pero sintió una profunda conexión con el llamado de la espada. Se hizo más fuerte con cada minuto que pasaba. Un poste silencioso que la guiaba, pero aún no estaba sola. Los soldados del Kraan pronto descubrirían que la alerta de incendio era una falsa alarma y que solo tenía una ventana estrecha. Antes de regresar a la cabina, su mente trabajó rápidamente escaneando los sistemas de navegación en busca de algo que pudiera hacer. Durante siglos fue un recuerdo lejano para la mayoría de los humanos, pero la leyenda decía que ahora era un páramo desolado y peligroso, sus ciudades y ruinas invadidas por máquinas hostiles y fuerzas rebeldes.
Dejadas atrás después de la última guerra, Lyra no podía concentrarse en eso ahora. Primero tenía que asegurar la nave. Se puso de pie, se dirigió al panel de control junto a la puerta con una mirada rápida al corredor, activó la secuencia de bloqueo de la cabina. Las puertas de metal grueso se deslizaron en su lugar con un fuerte ruido metálico, sellándola dentro. Le daría algo de tiempo, pero no mucho. Los Crown tendrían sistemas de respaldo para anular el bloqueo. Se trasladó a la matriz de comunicaciones. Luego Lyra supo que el Imperio Crown tenía espías y exploradores patrullando los bordes exteriores de la galaxia, y ciertamente estarían monitoreando esta ruta de transporte. Tenía que borrar cualquier rastro del destino de la nave antes de que se dieran cuenta. Sus dedos bailaron sobre la consola, desactivando las señales de seguimiento y borrando los registros de navegación. Una mirada rápida al radar de la nave no mostró otras naves. En persecución todavía, por ahora parecía que ella estaba a salvo. La nave se sacudió ligeramente cuando entró en una puerta de disformidad. El fondo estrellado del espacio se difuminaba en rayos de luz. Se acercaban al sistema de la Tierra y pronto se enfrentarían a lo que fuera que la estuviera esperando allí. De repente, el sistema Cal cobró vida. Lyra se congeló. Transporte 77. Informe. ¿Por qué ha cambiado de rumbo? La voz del otro lado era aguda. Inconfundiblemente, Kraten. Repetir. Transporte 77. Responda de inmediato. El corazón de Lyra se aceleró. Tuvo que pensar rápido. Disimulando su voz, se inclinó sobre el panel de comunicaciones y habló en un tono tan áspero como pudo. Disparó en las cubiertas inferiores. Gruñó imitando la cadencia. De los oficiales de Kran. Había escuchado bajo control de control, pero tuvimos que cambiar de rumbo temporalmente por razones de seguridad. Volveremos pronto a la ruta normal. Hubo una larga pausa. Lyra contuvo la respiración, rezando para que el engaño se mantuviera. Entendió la voz. Respondió al fin. Pero es mejor que lo arregles pronto o enviaremos una patrulla para investigar. Lyra exhaló. Aliviada cuando las comunicaciones se silenciaron, se había ganado un poco más de tiempo. Pero el reloj seguía corriendo. La Tierra estaba ahora a solo horas de distancia y no tenía idea de qué tipo de bienvenida la esperaba cuando llegó. La nave estalló desde la puerta de disformidad. Las estrellas volvieron a sus formas, naturales mientras el planeta se alzaba frente a ella. La Tierra colgaba como una reliquia olvidada en la distancia. Su atmósfera era brumosa y oscurecida por la contaminación de la órbita. Ella podía ver enormes ciudades abandonadas extendiéndose por su superficie. Sus imponentes ruinas sobresalían como dientes rotos. Pero allí en el borde oriental de un continente, algo pulsó con energía, un faro brillante y resplandeciente débil, pero inconfundible. El corazón de Lyra se aceleró. Sabía que tenía que ser la espada. Su poder era innegable, atrayéndola hacia ella como un imán, antes de que pudiera maravillarse ante la vista. La puerta de la cabina se sacudió violentamente. Los soldados Kraan estaban tratando de abrirse paso. Un golpeteo resonó en el corredor mientras gritaban órdenes furiosos por haber sido excluidos. Lyra rápidamente activó la secuencia de descenso de la nave, guiándola a través de la atmósfera. Hacia la superficie, el transporte retumbó al atravesar la gruesa capa de nubes del planeta. La turbulencia sacudió las paredes a su alrededor. El golpeteo en la puerta se hizo más fuerte. El Kraan claramente estaba usando algún tipo de herramienta de corte para cortar el metal. Lyra tuvo que moverse rápido mientras la nave descendía. Vio un claro cerca de las ruinas, un lugar donde podía aterrizar sin ser vista inmediatamente. Con una sacudida brusca, el transporte aterrizó levantando una nube de polvo y dibris. Lyra no perdió un segundo. Tomó un pequeño paquete del compartimiento de almacenamiento de la cabina y se lo colgó al hombro. Dentro había raciones, una pequeña arma de energía y un escáner portátil, herramientas que esperaba que fueran suficientes para sobrevivir a lo que viniera después. La puerta detrás de ella finalmente cedió con un chirrido metálico y escuchó a los soldados Kraan irrumpir en la cabina. «Ella es una de ellos», gritó Ed. Lyra se dio la vuelta justo a tiempo para ver al primer Kraan alcanzar su arma. Reaccionó instintivamente, sacó su pistola de energía y disparó. La ráfaga golpeó al soldado Square en el pecho y lo envió
a caer hacia atrás en el pasillo, pero venían más. Lyra sabía que no podía luchar contra todos ellos. Corrió hacia la salida de emergencia y golpeó el panel de liberación con el puño. La escotilla se abrió de golpe y saltó de la nave. Aterrizó en el espeso polvo de la superficie de la Tierra. El aire era delgado y acre, quemándole los pulmones mientras jadeaba por respirar detrás de ella. Los Kran la perseguían. Lyra podía oír sus gritos mientras se apresuraban a seguirla, pero tenía una ventaja. No conocían este planeta, nadie lo conocía ya. Lyra se sumergió en las ruinas, sus pies levantaban polvo mientras se lanzaba entre paredes desmoronadas y escombros oxidados. La ciudad era un laberinto de estructuras olvidadas, metal retorcido y plantas crecidas. Se movió rápidamente, instintivamente, siguiendo el tirón de la espada, dejando que la guiara más profundamente en el corazón de las ruinas. Los gritos de Kran se desvanecieron en la distancia, pero Lyra sabía que no se rendirían fácilmente. Tenía que alcanzar la espada antes de que la alcanzaran. Más adelante, las ruinas se abrieron en un enorme patio en el centro. Había una gran estructura antigua parcialmente derrumbada, pero aún elevándose sobre los escombros circundantes. En su núcleo, un pedestal de piedra brillaba débilmente con la misma energía que había visto desde la órbita. El pulso de Lyra se aceleró. Esto era todo. La espada estaba aquí, pero no estaba sola. Cuando se acercó al pedestal, una figura salió de las sombras, alta y encapuchada, con una túnica hecha jirones. El rostro de la figura estaba oculto bajo una capucha, pero Lyra podía sentir el poder que irradiaba de ellos. «Te he estado esperando», dijo la figura, su voz baja y acechante. «La espada te ha estado esperando». La mano de Lyra se apretó alrededor de la empuñadura de su arma de energía, pero no la levantó. Algo en la figura se sentía familiar, como la energía de la espada. Su presencia resonaba con ella. «¿Quién eres tú?», exigió Lyra. Su voz era firme a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. La figura levantó la cabeza ligeramente, revelando ojos brillantes y penetrantes debajo de la capucha. «Soy el guardián de la espada», dijeron. «¿Y tú?» Viaje está lejos de terminar. Lyra se quedó congelada ante la misteriosa figura. Su mente estaba acelerada con preguntas. El tirón de la espada era más fuerte que nunca, instándola a «adelante». Pero la presencia del guardián era abrumadora, como si el aire a su alrededor crepitara con poder. «La espada ha estado esperando», repitió el guardián, su voz como un eco distante. «Pero debes demostrar que eres digno antes de poder manejarla». El corazón de Lyra latía con fuerza. Había llegado tan lejos, escapó del Kran y arriesgó todo para llegar a este momento, pero ahora estaba de pie al borde del destino. Do asintió. ¿Qué tipo de prueba sería esta? ¿Estaba realmente lista? «He luchado para llegar hasta aquí», dijo Lyra, dando un paso adelante, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Estoy lista». Los ojos del guardián se entrecerraron y brillaron más debajo de la capucha. «La fuerza por sí sola no es suficiente», dijeron. «La espada es más que un arma. Es una llave, una fuerza de equilibrio para manejarla. Debes entender su verdadera naturaleza». Con un movimiento de la mano del guardián, la antigua estructura que los rodeaba comenzó a moverse. El suelo bajo los pies de Lyra retumbó y las ruinas del patio parecieron disolverse, reemplazadas por un vasto paisaje envuelto en niebla. Las imponentes ruinas desaparecieron y en su lugar una serie de plataformas de piedra STR se extendía ante ella suspendida sobre un abismo oscuro. «Enfrentarás 3 pruebas», dijo el guardián, su voz ahora resonando en todas partes y en ninguna parte. «La prueba de la mente, la prueba del corazón y la prueba del espíritu. Solo cuando las hayas superado todas la espada será tuya». La mirada de Lyra recorrió las plataformas. Cubiertas de niebla, no tuvo más opción que seguir adelante respirando profundamente. Pisó la primera piedra que se iluminó bajo sus pies. Los pies el aire brillaron y un leve susurro llenó su mente. La niebla se arremolinó y se abrió revelando una figura familiar parada en el borde de la plataforma, un comandante Kraum alto e imponente, su armadura brillando en la luz espeluznante. Sus ojos se clavaron en Lyra frío y, calculando, aquí es donde termina tu viaje humano. El comandante se burló sacando. «Su espada no eres nada, siempre serás nada». El pulso de Lyra se aceleró.
pero se obligó a mantener la calma. Esto era parte de la prueba, el comandante. No era real. Tenía que recordar que tus palabras no importan, dijo su voz firme. No importas, el comandante se abalanzó sobre ella su espada. Cortando a través del aire, Lyra esquivó hacia un lado sus movimientos, rápidos y precisos. Pero la plataforma debajo de ella comenzó a agrietarse. Sintió una oleada de pánico, mientras el suelo temblaba amenazando con derrumbarse. En el abismo tu mente es tu mayor enemigo. La voz del guardián hizo eco. Acéptalo, o serás consumido por él. Lyra entendía ahora la prueba. No se trataba de derrotar al comandante, se trataba de derrotar su propio miedo. Las grietas en la plataforma representaban sus dudas, sus inseguridades. Si dejaba que la controlaran, caería. Cerrando los ojos, LRA se centró en sí misma. Podía sentir la presencia de la espada, una fuerza calmante constante. Respiró profundamente, alejando el miedo, dejando que se disolviera en la niebla. Cuando abrió los ojos, el comandante se había ido. La plataforma debajo de ella era sólida una vez más. Has pasado la prueba de la mente, dijo la voz del guardián, más suave esta vez, pero las pruebas más duras aún están por venir. La niebla se espesó nuevamente, arremolinándose a su alrededor, mientras la plataforma se extendía en la distancia que Lyra se movió. Hacia adelante, sus pasos cautelosos pero seguros. La siguiente prueba la esperaba. Esta vez la niebla se abrió para revelar una pequeña fogata improvisada, una figura sentada a su lado, acurrucada en una delgada manta. La respiración de Lyra se quedó atrapada en su garganta cuando reconoció la figura. Era su hermano menor, Jax. Su rostro estaba demacrado, sus ojos huecos por el hambre y el agotamiento. LR dijo su voz apenas más arriba de un susurro. ¿De verdad eres tú? El corazón de Lyra dolió al verlo. No había visto a Jax en años, no desde que el Crán se la había llevado a la arena. No tenía idea si él estaba vivo. Jax susurró, dando un paso hacia él. No sabía si alguna vez te volvería a ver. Jax la miró, sus ojos llenos de dolor. Me dejaste, dijo su voz temblorosa. Prometiste protegerme. Pero te fuiste. Me abandonaste. Las palabras golpearon a Lyra como un golpe físico. La culpa surgió a través de ella. Recuerdos de ese fatídico día destellando ante sus ojos. Había tratado de proteger Jax, pero al final ella había sido impotente. Los Crán les habían quitado todo. No fue mi intención, dijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Traté de luchar, pero no pude salvarte. La mirada de Jax se endureció. Podrías haberte quedado, dijo, podrías haber luchado más duro. Pero él corrió. Me dejaste atrás. El pecho de Lyra se apretó. Ella sabía que esto no era realmente. El de Jack era otra prueba, otra ilusión destinada a desafiar su resolución. Pero el dolor era real, la culpa era real. Nunca dejé de luchar, dijo, voz cargada de emoción. Nunca me rendí. Sigo luchando por ti, por todos nosotros. La figura de Jack se desvaneció lentamente. Su expresión se suavizó en algo como comprensión. La fogata se apagó y la niebla se cerró una vez más. Has pasado la prueba del corazón, dijo la voz del guardián. Aunque ahora tenía una nota de compasión, pero la prueba final pondrá a prueba tu propia alma. El Erra se preparó mientras pisaba la última plataforma. La niebla se arremolinaba más violentamente que antes. ¿Ves? No había ilusión, ninguna figura esperándola en su lugar. La plataforma en sí misma comenzó a desmoronarse bajo sus pies, rompiéndose y cayendo al abismo. Lyra trepó saltando de un pedazo de piedra al siguiente mientras el suelo se desintegraba a su alrededor. No había un camino claro hacia adelante, solo caos y destrucción, y a través de todo eso la voz del guardián hizo eco en su mente. La espada es una fuerza de equilibrio. Dijeron que no se doblega ante la voluntad de aquellos que buscan el poder para sí mismos. Solo sirve a aquellos que están dispuestos a sacrificarse. El aliento de Lyra llegó, en jadeos entrecortados mientras saltaba sobre la última piedra desmoronada. El abismo se abría debajo de ella, y no había ningún lugar a donde ir. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Lyra, la guardiana, preguntó por un momento. Lyra dudó. Ya había sacrificado tanto. Su libertad, su familia, su vida. ¿Qué más podía dar? Y entonces la golpeó la espada. No era solo un arma. No se trataba de poder o venganza.
Se trataba de algo mucho más grande que ella misma. No estaba dispuesta a sacrificar todo, susurró, por la humanidad. Por un futuro, el suelo debajo de ella cedió, y Lyra se desplomó en la oscuridad. Pero no tenía miedo. Mientras caía, la luz de la espada la envolvió, y ella entendió que no estaba cayendo hacia su muerte, estaba cayendo en el corazón mismo del poder de la espada, en el equilibrio que había estado buscando todo el tiempo. Cuando abrió los ojos ya no estaba cayendo, estaba de pie. Ante el pedestal, una vez más, la espada brillando intensamente en la parte superior, el guardián estaba de pie. A su lado, su capucha bajó revelando un rostro antiguo y amable. «Has pasado las pruebas», dijo el guardián suavemente. «La espada es tuya», Lyra extendió, su mano temblando mientras sus dedos se cerraban alrededor de la empuñadura. Tan pronto como la tocó, una oleada de energía fluyó a través de ella, un poder diferente a todo lo que había sentido alguna vez. El peso de la espada era reconfortante en su mano, su energía estable y tranquila se lo había ganado, pero mientras miraba las ruinas de la antigua ciudad supo que su viaje estaba lejos de terminar. El Craan vendría por ella y la verdadera batalla aún no había comenzado. Con la espada en la mano, Lyra estaba lista. La guerra por el futuro de la humanidad estaba comenzando con la espada ahora en su agarre. Lyra sintió una profunda e inquebrantable resolución asentarse dentro de ella. Cada fibra de su ser vibraba con el antiguo poder que contenía, y sabía que este era solo el comienzo de su verdadero viaje, su escape de la arena, su supervivencia en las ruinas, y las pruebas que había enfrentado la estaban llevando a este momento. El Imperio Kreen pronto conocería toda la fuerza de su resolución, pero primero tenía que regresar a la humanidad, regresar a aquellos a quienes había prometido. El guardián dio un paso adelante con su mirada suave pero firme. «Ahora llevas el peso de la espada y la esperanza de tu gente. Sé consciente de esa carga». Lyra asintió, sintiendo la gravedad de la responsabilidad sobre sus hombros. «Entiendo, pero no la llevaré sola. La humanidad se elevará conmigo». El guardián asintió lentamente con aprobación y luego hizo un gesto hacia la entrada de las ruinas. «Los Craan estarán conscientes de tu presencia. Ahora te cazarán, pero no pueden detenerte». Lyra apretó su agarre en la espada y giró sus ojos para fijarlos en el horizonte distante. Había enfrentado miedo, culpa y la esencia misma de su espíritu en las pruebas. No había nada más que temer excepto el fracaso. Lyra se abrió paso a través de los senderos tortuosos de la antigua ciudad, moviéndose rápida y silenciosamente. Los poderes de la espada parecieron aumentar sus sentidos y evitó las patrullas Craan con estos. Cuando llegó al borde de las ruinas, el sol comenzaba a salir y arrojaba una luz roja como la sangre a través del paisaje estéril. Su nave Craan robada yacía oculta en un ravín, y ella no perdieron el tiempo en subir a bordo cuando la nave despegó. Lyra echó una última mirada a las ruinas. Se sintió como una despedida a su antiguo yo, la cautiva, la esclava, la guerrera que había luchado simplemente para sobrevivir. Ahora era algo más. Era una líder, un símbolo. El vuelo de regreso a las colonias exteriores transcurrió sin incidentes, aunque Lyra sabía que la calma no duraría mucho. Los Craan pronto descubrirían el robo de la espada y cuando lo hicieron, no se detendrían ante nada para cazarla, pero esa era una pelea para otro día. Lyra aterrizó en las afueras de la colonia humana en la que había crecido. Su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos regresaban. Habían pasado años desde que había visto su hogar, y sin embargo, todo parecía familiar. Los edificios de metal oxidado, las calles polvorientas, los rostros sombríos de la gente que luchaba bajo la opresión de Krygon cuando salió de la nave. Las cabezas comenzaron a girar. Los susurros se extendieron entre la multitud como un reguero de pólvora. La reconocieron. La chica que había sido secuestrada, la luchadora que se había convertido en un símbolo de rebelión. Pero lo que aún no sabían era lo que había traído con ella, la espada. Alguien susurró, su voz temblaba de asombro. Lyra sostuvo la espada en alto. Su luz antigua brillaba en el sol de la mañana. «Este es el comienzo», gritó. Su voz se extendió por la multitud reunida. «Los Craan nos han esclavizado durante demasiado tiempo.
Creen que somos débiles, pero están equivocados. Tenemos la fuerza para luchar, tenemos la fuerza para ganar. Un murmullo de emoción se extendió por la multitud. La gente comenzó a avanzar, sus rostros llenos de esperanza, determinación y desafío. Ya no lucharemos por la supervivencia. Lyra continuó. Lucharemos por la libertad, por nuestro futuro. Esta espada no es solo un arma, es un símbolo de lo que podemos llegar a ser. Juntos recuperaremos lo que es nuestro. La colonia estalló en vítores, puños en alto. La gente alta se abalanzó hacia adelante, reuniéndose alrededor de Lyra. Sus ojos ardían con un propósito renovado. Esto era por lo que había luchado, por lo que había arriesgado todo para lograrlo, y ahora la chispa de la revolución se había encendido. Los Craan reaccionaron rápidamente a los pocos días del regreso de Lyra. Sus naves de guerra descendieron sobre las colonias exteriores con la intención de aplastar el levantamiento humano antes de que pudiera extenderse. Pero Lyra estaba lista. Había pasado esos días reuniendo a la gente, organizando a los combatientes de la resistencia dispersa y preparándose para la batalla que vendría. Cuando llegó la flota Kreen, encontraron una fuerza unida esperándolos, naves humanas improvisadas apresuradamente y ampliamente superadas en armamento, se mantuvieron desafiantes en su camino. Pero lo que los Craan no se dieron cuenta fue que Lyra y su gente tenían algo mucho más poderoso que los barcos, o las armas que tenían esperanza. La batalla comenzó con un estruendoso choque de metal y energía. Las naves Kreen llovieron fuego sobre las fuerzas humanas. Pero Lyra lideró la carga, su nave zigzagueando a través del caos, la espada brillando en su mano. Ella ya no estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando por la victoria con cada hora que pasaba. La marea de la batalla comenzó a cambiar los humanos. Superados en número y en inferioridad, lucharon con una ferocidad que los Craan no habían anticipado, y en el centro de todo estaba Lyra, su presencia un faro de inspiración mientras la batalla continuaba. La nave de Lyra atravesó las defensas Craan, dirigiéndose directamente a su nave de mando. El comandante Craan, el mismo al que se había enfrentado en la arena, la estaba esperando en el puente, su rostro retorcido de rabia. «Esto termina ahora, Lyra», dijo entrando en la cubierta de mando, la espada ardiendo en su mano. El comandante se burló. «¿Crees que esa espada te salvará, humano? Todavía no eres nada a los ojos de Lyra». Se endurecieron. «No estoy luchando por mí misma, estoy luchando por todos nosotros con un poderoso golpe rápido». Ella bajó la espada, cortando las defensas del comandante Craan con facilidad. La batalla terminó en un instante. El comandante cayó de rodillas, sus ojos abiertos con incredulidad. Mientras las fuerzas Craan se desmoronaban a su alrededor, Liu se mantuvo erguido la espada. Brillando a la luz de las naves en llamas, las fuerzas humanas estallaron en vítores, mientras las naves Craan comenzaban a retirarse huyendo ante la derrota. La guerra no había terminado, pero esta batalla había sido un punto de inflexión. El Imperio Kreen había recibido un golpe devastador y la noticia de la victoria humana se extendió rápidamente por la galaxia. Más colonias comenzaron a levantarse inspiradas por el liderazgo de Lyra y el poder de la espada que manejaba. Mientras el sol salía después de la batalla, Lyra estaba al borde del campo de batalla, la espada todavía en su mano. Sabía que habría más desafíos por delante, más batallas para luchar. Pero por primera vez la humanidad tenía esperanza, por primera vez tenían un futuro. Lyra había encontrado la espada, pero más importante aún, se había encontrado a sí misma, se había convertido en la líder que la humanidad necesitaba, un símbolo de su fuerza, su resiliencia y su espíritu inquebrantable. Y con la espada en su mano los guiaría a la victoria. El amanecer de una nueva era había comenzado.